Halloween de John Carpenter es una de las cintas de terror más importantes de la historia. Dio origen al cine slasher tal y como lo conocemos, aunque esta cinta tiene menos violencia gráfica que cintas posteriores, ya que esta se apoya en la idea de que lo que no ves puede resultar mucho más sádico y terrorífico que lo que ves. Realizada con un presupuesto muy bajo, hoy en día es considerada una película de culto, y creó a uno de los asesinos más icónicos, no solo del cine de terror, sino del cine en general. Hace algunos años Rob Zombie nos trajo un reinicio de la saga bastante digno para mi gusto. Siguiendo la historia original, aunque realizando modificaciones y con bastante respeto hacia la obra de Carpenter, añadió mayor contexto al personaje de Michael Myers, luego hablaremos de si esto es bueno o malo, y aportó su particular visión sucia y decadente de la sociedad, con una construcción de personajes mucho menos idílica que la original. Seré sincero, me gustan ambas películas. Creo que ambas funcionan y saben esconder muy bien sus carencias, cada una en su estilo propio. En este vídeo encontraréis spoilers, no creo que os estropee la experiencia, aunque hablo de momentos concretos de la trama. Dicho esto, echemos un vistazo a estas dos obras tan parecidas y a la vez tan diferentes entre sí. Hablemos primero del personaje que engrandece estas películas, Michael Myers. La historia de este personaje es similar tanto en la original como en su reboot, pero su desarrollo y estilo, además de algunos detalles, cambian. En el Halloween original, el misterio que rodea al personaje ayuda a crear un asesino redondo del que apenas sabemos nada. Es una personificación perfecta del mal. Actúa con calma, no se precipita, es observador y metódico. No tiene poderes sobrenaturales, pero sí que se percibe que es más fuerte que la media. Además de que da la sensación de que no se puede acabar con él. Es un asesino deshumanizado casi por completo, y la máscara ayuda a apoyar ese concepto. Me explico. En la escena inicial vemos como Michael, siendo un niño, asesina a su hermana mayor en un plano secuencia en primera persona, ataviado con una máscara y un disfraz. Una vez sale de su casa y sus padres le quitan la máscara, el niño parece en shock. No es la cara de alguien satisfecho por el acto realizado. La máscara es su escudo, deshumaniza sus actos y destruye su parte más humana. Sus motivaciones para matar son inexistentes. Casi al final de la cinta, cuando Laurie le quita la máscara, Michael se pone nervioso y su forma de actuar es más errática hasta que la recupera unos segundos más tarde. Parece que su personalidad se bifurca. No tenemos información de la personalidad del niño ni de su relación familiar, lo que ayuda a alimentar el misterio sobre el personaje, dando un contexto muy vago que tampoco se amplía más allá de la poca información que obtendremos después sobre él gracias al Dr. Sam Loomis, el médico que le trata después del asesinato y hasta su fuga años después. La película hace que tengamos claro que no es solo un loco que se ha escapado del psiquiátrico, es la encarnación del mal, algo que va más allá de lo humano, que no es humano. En Halloween, el origen, obtenemos un mayor contexto sobre Michael Myers y, tal y como indica el título, de sus orígenes. Michael Myers no es simplemente el antagonista de la cinta. En la película original es utilizado como una personificación del mal, pero aquí es mucho más que eso. La primera parte de la cinta nos habla de su infancia en una familia disfuncional y de su creciente psicopatía, además de crear una fuerte motivación para sus actos. Desde la tortura de animales hasta la muerte mediante fuertes palizas a los que le atormentan en el colegio. Michael es reactivo y sus emociones son confusas. La máscara aquí no es tanto un reflejo de la bifurcación de su personalidad, sino que es también un gesto de anticipación. Michael no está orgulloso de ser como es, y la máscara es su escondite. Cuando se pone la máscara se siente mucho más libre para liberar su dolor causándoselo al resto. No es un psicópata al uso, parece que su problema viene más dado por las circunstancias. No es incapaz de sentir, es más bien incapaz de controlarse. Ha aprendido a aliviar así su frustración. Vemos cómo quiere a su hermana pequeña y a su madre porque son, en gran medida, los únicos que no le menosprecian. La hermana por ser un bebé inocente y su madre por mostrarle su amor incondicional, a pesar de saber que algo no está bien con su hijo, ignora ese aspecto. Mientras que su padrastro es un alcohólico violento, abusivo y molesto que no oculta que lo odia, y su hermana mayor le ignora y le desprecia casi a partes iguales. Esto desencadena en el asesinato de su padre y su hermana mayor. Pero esto no acaba aquí. El Dr. Sam Loomis intenta tratarlo mientras está ingresado en el psiquiátrico, mostrando de nuevo una parte humana, asegurando que no recuerda los asesinatos. No queda claro si simplemente para lograr sus objetivos o porque realmente está ahí, al igual que su parte agresiva. Llega el momento en el que deja de hablar y su parte humana desaparece por completo, para mostrar esa encarnación del mal presente en la película original, también con una fuerza casi sobrehumana. Es como una progresión en la que el mal se hace dueño de sí mismo, aunque no por completo, cosa de la que hablaré más tarde. La principal diferencia entre las dos películas es la humanización del asesino que plantea Rob Zombie. A mucha gente no le gusta y lo entiendo, ya que lo más interesante de la película de Carpenter es la carencia de motivaciones y contexto del asesino, que todo sea un misterio y no existe una explicación real a sus actos. Su condición inhumana era parte del impacto de la película. Ahora bien, no deja de parecerme interesante la versión de Zombie sobre el personaje.
En su película, Michael es el protagonista, le da motivaciones y lo convierte en un asesino más humano. Explora el lado más sucio de la humanidad y las problemáticas sociales y, por qué no decirlo, morales. Hace creíble lo que ocurre y muestra un proceso de conversión completo. No es una película amable, es dura y sucia y su violencia es explícita, al contrario que la de Carpenter. Y a pesar de disociarse de la versión original en ese aspecto, me parece que la trata con respeto, homenajeándola en muchas de las tomas. Me parece que lo que hace es algo valiente. Se nota que a Zombie le gusta Halloween, le gusta el personaje de Michael Myers y le gusta Carpenter. Pero él no es Carpenter, y no intenta serlo en ningún momento. Es su reinterpretación, su teoría, y aquí pasa a ser su personaje, completamente diferente del de Carpenter. En las películas de Rob Zombie los seres humanos siempre son lo más peligroso, personajes de los que no te puedes fiar, que esconden cosas y que son extremadamente violentos. Esta reinterpretación es un refuerzo de todo eso, y para mi gusto funciona. Hablemos ahora del personaje de Laurie Strode y de la historia. Empecemos por dar un repaso a la premisa de la película. Tras el asesinato de su hermana mayor, Myers es ingresado en un psiquiátrico del que se escapa años después tras ocurrir un motín en el mismo. Myers vuelve a su barrio y se cruza con Laurie y sus amigas, ahora objetivos de Myers. El doctor que lo trataba, Sam Loomis, sigue la pista del asesino y avisa al sheriff de que puede encontrarse allí. Es a partir de aquí cuando empiezan a sucederse los asesinatos. Laurie Strode en la película de Carpenter es el personaje principal. Una adolescente tímida y reservada, aplicada y responsable. Dentro del contexto de la película podría ser sustituida por cualquier otra adolescente, ya que su personaje es meramente circunstancial, aunque esto no lo veo como algo malo. Aporta sencillez y así la película puede centrarse en su atmósfera y en generar la tensión necesaria mientras se desarrollan los personajes, favoreciendo la empatía del espectador hacia ellos. Los personajes de la película son fuertemente estereotipados y definidos como parte de una crítica social a la generación de los 70 estadounidense, quizá de manera no intencional, pero que podemos encontrar en la película. Como hemos hablado antes, no hay una razón aparente para que Myers se centre en ella y su grupo de amigos, más allá de que se encuentran en su ciudad, y más concretamente en su antiguo barrio. Es el refuerzo de la maldad del asesino, un encuentro fortuito suficiente para prender la mecha de los acontecimientos. Aunque en Halloween 2, escrita también por Carpenter y Debra Hill al igual que la original, descubrimos que Laurie es adoptada y es realmente la hermana pequeña de Myers, lo que retroalimenta la motivación de la original, pero aquí vamos a centrarnos solo en lo que ocurre en la primera cinta. En el origen, Laurie no es la protagonista, al menos no de la película completa, que está mucho más centrada en la historia de Michael Myers que en los hechos que van sucediendo. Aún así, aquí el personaje gana peso al tratarse de su hermana pequeña, ya que ha sido presentada como un bebé durante el prólogo y ha expuesto la relación de Michael con ella. La historia sigue la misma línea de la película original, amplía enormemente el contexto y origen del asesino, pero su historia fluye de la misma forma. Las diferencias principales son las que antes he comentado hablando del personaje de Michael Myers. Ahora su origen es claro y cambia las intenciones de la película al existir una motivación para las acciones que ocurren. Quiero destacar un momento concreto hacia el final de la película. Es el momento en el que Michael intenta mostrarle a Laurie que es su hermana pequeña. Es un momento de humanización de Michael donde la figura del asesino es apartada por unos instantes para mostrarnos que aún siente una emoción real por casi lo único bueno que había en su vida y a quien arropaba. Es un momento más que interesante porque pese a haber asesinado a prácticamente todo su entorno cercano, no parece tener intención de asesinar a Laurie. Hasta que Laurie, que no entiende lo que Michael intenta decirle, le clava un cuchillo para escapar. Es un momento donde una conexión frustrada desencadena el clímax final de la película. Un poco absurdo, sí, pero interesante. Hablemos de la dirección, ambientación y atmósfera. En la cinta de Carpenter se nos muestra un entorno con tendencia a lo idílico que es contaminado por la figura del mal que encarna Myers. Es esta figura que se nos muestra expectante, la encargada de crear tensión y avisarnos de que no todo va bien. La cinta tiene un ritmo lento, a veces incluso demasiado, pero sabe generar la tensión necesaria y quitarte la certeza de cuándo van a ocurrir las cosas. Genera la tensión con tanta anticipación que cuando ocurre casi te pilla desprevenido. Gracias a la falta de información sobre el asesino se consigue que este efecto sea mayor. Cuando comienzan los asesinatos y llegamos al clímax final del tercer acto de la cinta, todo se acelera para lograr crear ansiedad en el espectador, hasta romper con su final abierto, generando de nuevo una duda. Los encuentros están medidos al milímetro y las secuencias se toman su tiempo para dar pie a las situaciones. La brusquedad solamente aparece en el momento del asesinato. Se nos muestra un asesino frío y metódico que busca la mejor forma de llegar a su objetivo. A veces parece que con cierta sorna, pero creando una tensión perfecta que rompe en el momento justo. En estos momentos la atmósfera amable que se ha ido poco a poco contaminando pasa a ser tremendamente opresiva debido a la anticipación con la que Carpenter nos prepara para lo que ocurre. Este director bebe mucho del giallo para crear su atmósfera y su historia, desde el tema musical de la película, pretendidamente inspirado en el de Suspiria de Dario Argento, a la idea del giallo de una amenaza inmortal y deshumanizada.
Aún así, todo es adaptado a una narrativa propia, con su propio ritmo y mucho más basado en la idea del acoso. La violencia gráfica es casi inexistente, lo que refuerza el inteligente uso de los planos de la película. Cada plano en el que vemos a Michael Myers observando en la distancia a los protagonistas entra rompiendo hábilmente la tranquilidad que se había apoderado de la cinta para mantenernos alerta. La composición de los planos es además de efectiva e inteligente. La aparición de Myers desde las sombras, tras un ligero movimiento de cámara, es capaz de helarte la sangre. Pasemos ahora a la visión de Zombie. Este es un director de influencias muy marcadas que sin embargo ha logrado crear un estilo propio, basado en lo incómodo y lo visceral. Desde el propio Carpenter a Tarantino, pasando por Polanski y otros tantos, incluso echando mano también de cierta estética de serie B. Mientras en la película de Carpenter, Myers rompía con lo idílico del entorno, aquí el entorno está contaminado desde el inicio. La incomodidad reina en toda la película, es cruda, no solo hablando del personaje, sino de la historia en sí. Aquí las relaciones son extrañas y la sensación angustiosa está presente a cada minuto de metraje. El retrato de sus personajes no es particularmente amable y Michael Myers parece no sobrar en ese ambiente. Su estilo es mucho más brusco, aquí la violencia gráfica está presente. La forma en la que Zombie pretende asustar al espectador es a través de la agonía y de la brutalidad. La violencia es el centro de todo y está retratada sin miramientos. La muerte de los personajes es lenta y la película se recrea en ello, haciendo que la incomodidad venga del sufrimiento y no de la tensión, que forma parte de la película de forma casi anecdótica, ya que no hay demasiada anticipación a los sucesos que van ocurriendo. Homenajea a Carpenter recreando planos de la película original, pero no genera la misma sensación. Su atmósfera es muy distinta y la sensación que transmite también. El humano se convierte en monstruo hasta que no queda nada humano en él. En este sentido, el desarrollo de los personajes y la forma de introducirlos de Zombie es mucho más completa que la de Carpenter. Parece que no son solo una excusa argumental, son menos estereotípicos, aunque también están muy definidos y algo encuadrados. Resultan un poco más naturales dentro de lo particular de su ambiente. El final rompe de manera brusca, un shock factor inesperado que remarca la crudeza de la historia que quiere contarnos. En definitiva, creo que ambas son películas muy interesantes, pese a la negatividad con la que se criticó la versión de Zombie. La interpretación original de la película se centra en torno al misterio, al acoso y la idea de un mal con el que no se puede acabar. Su atmósfera se crea mediante la tensión que se genera durante toda la película, apoyada por la música y los efectos de sonido. El que no haya motivaciones aparentes para lo que ocurre no hace más que intensificar el miedo, y apoya su hilo narrativo en lo que ocurre y no en por qué ocurre. La reinterpretación de Zombie cambia el prisma a una visión más humana en el peor sentido de la palabra. Vemos cómo la disociación humanística que sufre el protagonista termina por convertirlo en un monstruo, algo a lo que ha contribuido su entorno. El desarrollo de la trama principal es prácticamente idéntico en su premisa, pero muy diferente en su desarrollo, lo que le da valor al reboot, ya que es una reinterpretación particular y diferente, donde el asesino tiene un porqué y un contexto, donde el entorno ya no es idílico y la figura del asesino no parece estar tan fuera de lugar como la original. Hasta aquí llega este vídeo. Como veis, me gustan ambas versiones de la película. Ambas interpretaciones me resultan interesantes. Soy seguidor de los dos directores, así que no es fácil para mí elegir, aunque si tengo que hacerlo, me quedo con la versión original de Carpenter. ¿Habéis visto estas películas? ¿Cuál os gustó más? Cuéntamelo en los comentarios. Puedes dar una vuelta por el canal para encontrar más vídeos relacionados con el cine, las series y los videojuegos. Si te gusta, suscríbete. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta siempre.